Hola, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión donde el día de hoy hablaremos sobre la pobreza por su introductor Juan Pablo Vega. Ok, primero se va a definir qué es la pobreza. Se puede definir que la pobreza es cuando hay escasez o no tenemos, por así decirlo, los recursos necesarios para vivir. Am, Además, se puede considerar como una situación en el cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona. ¿Estas en qué consisten? Consistirían en como la ropa, en sus útiles, en sus objetos preciados, etcétera. ¿Por qué no lo pueden conseguir? Fácil. No lo consiguen por falta de recursos. Tal vez no tengan trabajo, tal vez no tengan dinero y tal vez no tengan un medio de ah, por así decirlo, gana de dinero o ganancias. No pueden obtener ganancias. Entonces, por eso, como les estábamos diciendo, no pueden obtener una alimentación, una vivienda, una educación o un hospital, etcétera. Además, encontramos que esta pobreza se origina, por así decirlo, en todas las partes del país y del mundo. ¿Por qué? Esta pobreza es a nivel mundial porque, por así decirlo, el ser humano, hay seres que no quieren trabajar, hay seres que quieren vivir sí porque sí, sin conseguir un dinero para el método de intercambio. Y gracias a eso, por no querer trabajar, sufren de la pobreza y esta pobreza les da muy duro a ellos, por así decirlo en pocas palabras. Ok, hablemos de la pobreza en el país colombiano. Según el DANE se aproxima o es aproximado que 17,5 millones de personas en Colombia están sufriendo en condición de pobreza. Además, se habían dividido en dos grupos, 662.000 y 729.000, que son ya expresas, o sea, son un caso donde hay pobreza extrema, por así decirlo, o sea, no pueden conseguir ni un método de ganancia. Ah, Además, podemos ver que esta pobreza se podría solucionar fácil. Se puede solucionar o reducir por unos pasos. Primero, a desarrollar la nutrición en la primera infancia. ¿Cómo así? O sea, digamos si tú tienes hijos o si eres un niño, tú estás sufriendo de pobreza y no tienes una buena alimentación. Esto te hará un daño para un futuro. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Fácil, intenta buscar un método, cómo ganar dinero. O sea, si tus padres no quieren, inténtalo tú, porque tú tienes una vida por delante, ¿vale? Intenta consumir alimentos sanos, vegetales, frutas, etcétera, para poder satisfacer esa hambre, no tanta carne, etcétera. Busca un, un acceso universal de educación, por así decirlo. Busca una escuela, dile a tus padres que quieres estudiar en un colegio público. O sea, busca la manera de estar, por así decirlo, en, en un lugar donde pueda recibir educación para así poder en un futuro tú ser una persona importante y no sufrir más de esta pobreza que está sufriendo de niño. Am, Trata de tener una buena salud. ¿En qué me refiero a esto? Trata de evitar todos los daños que se te hagan posible físicamente o si ya es por nutrición o etcétera, ya trata de solucionar esos problemas con tus padres y si no es posible, eh, y ve al lugar donde vea bienestar familiar y trata de que ellos te ayuden, si no, pero eso ya sería un caso extremo, por así decirlo. Am,
Además, tienes mayor productividad y gracias a la pobreza, si quieres evitar la pobreza, tienes pues yo qué sé, si ya eres un adulto, puedes tener unas oportunidades de un empleo, buscar un empleo digno para ti, que veas que tú puedes obtener ganancias a él. Busca un empleo donde sea igual género, de igualdad de género, por así decirlo, que sean unas personas emprendedoras y busca un nivel básico de ingresos, por así decirlo, para que el mínimo, ¿por qué? Trata de, así sea el mínimo, trata de trata de salir de ese hoyo de la pobreza, trata de intentar obtener más. Primero vas a querer mínimo, yo sé, porque vas a intentar salir de ese hoyo de la pobreza, pero después que veas que ya saliste de ese hoyo, intenta buscar un empleo donde tengas más opciones de trabajo. Ah, Además, respondiendo a la pregunta de si la pobreza es social o gubernamental, yo creo, por opinión propia, que es de las dos partes. ¿Por qué? Social, ya que esta eh, es como por el empleo, porque al momento de lo social, los jefes, empresarios, etcétera, no te quieren dar, por así decirlo, una oportunidad de empleo. Entonces tú tienes que buscar otra manera de obtener ganancias, vender, ganar, vender, hacer tu propio negocio, intentar salir de ese hoyo de la pobreza. Porque lo social, los empresarios no te darán trabajo. Y si no tienes el método recursal en tu población, ahí ya sería por problema de lo social. Y gubernamental, porque al momento del gobierno pagarle a las empresas por su trabajo y las empresas pagarle a los empleados reciben pocas ganancias y eso es lo que los molesta porque ellos están haciendo un esfuerzo para recibir un buen dinero. Además, lo gubernamental, porque también, porque el gobierno no se preocupa por los Países Bajos, por donde ven que los países no les importa, por así decirlo, ven que los países ven a los países, sí, y a las ciudades, porque ven a las ciudades, pueblitos, etcétera, ven que la población no es tan importante y no les darán ayuda como le dan a otras poblaciones, por así, o a otros pueblos. Porque, por ejemplo, hay pueblos que no tienen ayuda del gobierno ni ayuda de la sociedad y ¿qué tienen que hacer? Tienen que mirar cómo sobreviven a eso que están pasando, buscar unas alternativas, así sea lo más raro que hagas, buscar una alternativa de ganar ganancia y seguir con vida, por así decirlo. Perdón por la exageración. Además, gubernamental, porque pues lo que ya les decía, el gobierno no se interesa por poblaciones, pueblitos bajos ni de pueblos de poca gente habitando, por así decirlo, poca población, porque ahí saben que no impactarán como lo hacen en unas ciudades donde ven que haya gente, donde ven que haya buena población en esta ciudad. Por eso hacen más impacto en las ciudades mayores que en los pueblitos o en lugares donde ven que no ganan nada, por así decirlo. Entonces, sigue esos pasos que te dije, evitas entrar a la pobreza, evita entrar a ese hoyo de la pobreza, trata de ser lo mejor posible, trata de salir de ese hoyo y ganar ganancias, valga la redundancia, para salir de esa pobreza y volverte una mejor persona, una persona cotidiana. Muchas gracias por tu atención, lo agradezco de todo corazón y hasta luego, emisora 10.9.fm.